con la continuación de este curso que dijimos ya por nombre. ¿Cómo se llama la materia? Liderazgo judío. Liderazgo judío. Y dijimos que lo que iba a diferenciar pues esta materia es que estamos aprendiendo pues desde la perspectiva judía, desde el judaísmo, qué es lo que ellos dicen acerca del liderazgo, que pues estamos viendo son conceptos que chocan con lo que nosotros generalmente creíamos o sabemos acerca del liderazgo. Entonces, a continuación les voy a poner por ahí unas frases que resumen lo que debimos ya haber aprendido en las clases anteriores. La última clase pues fuimos muy poquitos en Shavuot, pero bueno, aquí vamos a hacer un breve resumen. Entonces vamos por ahí con la primera frase y le voy a pedir a Saúl que nos ayude a leerla. Fuerte, por favor. Un líder es aquel que ve qué es lo que hace falta y hace algo al respecto. Ok. Un líder es aquel que ve qué es lo que hace falta hacer y hace algo al respecto. Esto porque, bueno, ya en la primera clase comentamos el concepto que nosotros conocíamos de líder y vimos cuál es el concepto que presenta el judaísmo y bueno, pues es el concepto. Alguien que tiene la iniciativa, que toma la iniciativa de hacer algo, que detecta una necesidad y busca darle una solución. Así de simple, eso es un líder. Siguiente frase. Le voy a pedir a la hermana Angie que nos ayude a leerlo, por favor. Un líder no es necesariamente alguien que posee todo el talento necesario para la tarea que deba realizar. Ok, entonces también aprendimos acerca de las características o cualidades que normalmente nosotros creíamos que eran necesarias para ser un líder y dijimos que desde el concepto judío de liderazgo esto no está relacionado con talentos ni con cualidades ni tanto como con la personalidad en sí, sino que todos pues podemos convertirnos en un líder aún y con nuestra inexperiencia, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, todos podemos ser un líder. Y en este sentido, dice ahí, no es que tú tengas que tener el talento necesario para esa tarea que tiene que realizarse, simplemente tú vas a ser quien tome la iniciativa y vaya por delante y ayude a mover las piezas para que eso se pueda llevar a cabo. Y recuerdan, les compartí una historia verídica de una pequeña niña judía que organizó una colecta para poder llevar a cabo la operación de una mujer mayor, ¿se acuerdan? Entonces, ella no era una doctora, ella no era una cirujana talentosa, no fue a través de sus manos que se realizó la operación, pero sí fue a través de la iniciativa que ella tuvo, pues que se pudo realizar esto, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que no precisamente tú vas a llevar a cabo la tarea, pero sí tú vas a tener como esa responsabilidad de hacer pues que las cosas sucedan. Muy bien, siguiente frase. Hermana Rosy. Un líder debe tener el valor y la energía para actuar. Ok, entonces la última clase hablamos de eso. Dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que un líder necesita y sí enfatizamos mucho que tiene que ser una persona que actúe, que esté listo para la acción. Y todas estas frases que acabamos de leer las ejemplificamos la semana pasada con el ejemplo de Moisés. Entonces vamos a regresarle otra vez a la primera frase. Y les voy a pedir que me ayuden a recordar qué es lo que hablamos acerca de Moisés y cómo Moisés, que es pues llamado uno de los más grandes líderes dentro del pueblo de Israel, dentro del reconocido, dentro del mundo judío, cumplió pues a través de su vida con estos conceptos que estamos viendo aquí. Entonces, vamos a recordar un poquito los que estuvieron la semana pasada cómo Moisés cumple con estos conceptos. Entonces, esta frase que está aquí, que es el concepto de líder,
¿cómo lo vemos cumplido en la vida de Moisés? ¿Quién quiere responder? ¿Sí, hermana Eli? Él vio que había que aplicar la justicia, que había injusticia y él quería hacer la justicia. Muy bien, entonces decíamos, Moisés nos dice la Torá que él vio el sufrimiento de sus hermanos cuando estaban siendo oprimidos, cuando estaban siendo esclavos. Dice la escritura que él observó y vio todo lo que estaba pasando. Entonces ahí detectó la necesidad. Dice la hermana, la necesidad era la justicia. Y Moisés pues hizo algo al respecto. ¿Ok? Siguiente frase. Muy bien. Dice aquí que no es necesariamente alguien que posee todo el talento o la personalidad que pudiéramos creer que es la que se necesita. ¿Cómo esto se cumple con Moisés? ¿Qué nos dice la escritura acerca de Moisés? ¿Quién quiere participar? Pues la escritura nos dice, ¿verdad? Que Moisés no tenía mucha fluidez en hablar, tartamudeaba. Entonces, pues él fue un gran líder y pues tuvo que, el Eterno, ¿verdad? Lo mandó, como él al aceptar eso, de ser el líder del pueblo, el Eterno le proporcionó también pues a alguien que hablara por él, que era su hermano varón. Entonces, a veces no es necesario, como dices, tener todo lo necesario, sino saber pues realizar la tarea que se encarga, tengamos o no tengamos la tarea. Muy bien, entonces Moisés se convirtió en un líder importante a pesar de pues su inexperiencia, podríamos decirlo así, porque ¿quién tenía la experiencia para movilizar tantas personas y estar al frente de un grupo tan grande? Y además, pues sí, la escritura nos dice de que no tenía como esa facilidad de palabra, pues se necesitaba, o pues nosotros pudiéramos pensar que era algo muy necesario, pero vemos que no fue así. Obviamente aquí ya pues entra el Eterno supliendo de lo que se necesita, siempre y cuando nosotros tomamos la iniciativa y la responsabilidad. Entonces el Eterno nos ayuda a sacar la tarea adelante. Muy bien, siguiente frase. Bueno, pues ya hablamos acerca de esto. ¿Cómo se cumple esta frase en la vida de Moisés? ¿Ya lo comentaron? Siempre que vio la necesidad actuó. Veíamos primero con su pueblo, luego cuando estaban peleando los dos israelitas también, y luego con los pastores abusivos que no dejaron a las hijas de Yitro que agarraron agua. O sea, él siempre veía y actuaba. Así es. Exacto, o sea, en ese momento era llamado a algo dentro de él, lo llevaba a la acción. Para los hermanos que no estuvieron en la clase anterior, el pastor nos dice, vimos 3 ejemplos específicos que la Torá nos describe, 3 episodios en los cuales Moisés tomó la iniciativa y actuó y evitó que se cometieran injusticias contra pues alguien débil. Entonces el primer ejemplo que vimos la semana pasada fue cuando él está viendo que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos y lo defendió. La otra fue cuando quiso como mediar que hubiera paz porque estaban peleando ahí ya 2 hebreos. Y la tercera fue cuando él huye a Madián y allá en Midian defiende a las hijas de Yitro que estaban siendo también ahí unos pastores quisieron expulsarlos del lugar, entonces él los defiende. Y decíamos, aquí vemos cómo pues incluso ya en otro lugar, nos hacía el comentario Iván, como enfatizaba, en otro lugar donde ya no era su pueblo, donde él ya no era el príncipe, pues aún así, a pesar de las consecuencias que pudieran ocurrir, él tomó la iniciativa y actuó con valentía. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora, el estar listo para actuar. Y siguiente frase.
Y de acuerdo al judaísmo decíamos, los escritos sagrados del judaísmo, sus libros, hablan de que todos debemos estar dispuestos a convertirnos en líderes. Aquí sí, en la primera clase dijimos cómo te sientes más cómodo siendo líder, siendo seguidor. Pues la mayoría vamos a decir que seguidores, pero de acuerdo al judaísmo todos debemos asumir esa responsabilidad. Y aquí muchos decíamos, no, pues yo prefiero no, pues por lo mismo, porque pues mejor le saco la vuelta a la responsabilidad, pero pues no es lo que quizás se espera de nosotros. Se espera que tomemos esta iniciativa y la responsabilidad de convertirnos en líderes, que tengamos esa disposición. Bueno, entonces la semana pasada, vamos a continuar, nos quedamos, después de que hablamos de Moisés y de que tomó la iniciativa y actuaba, dijimos que íbamos a hablar acerca de qué era lo que había pues detrás, qué era lo que había dentro de Moisés, porque ya vimos que actuó y ya vimos que no se quedaba sin hacer nada, pero decíamos, ¿qué fue lo que lo motivó a actuar? Actuaba en consecuencia a qué. Entonces, ¿cuál creen ustedes, hermanos, que es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué era la motivación de Moisés? ¿Qué lo llevaba a actuar? A no quedarse sin hacer nada. ¿Qué piensan? A ver, por allá, hermana Perlita. Bueno, pero ya comentamos, hermana, de que Moisés pues tomaba la iniciativa y actuaba. ¿Qué cree usted que era lo que lo llevaba a actuar? El amor a su puede ser su familia, como hemos visto, uno que comparte la palabra tiene que ser su familia. Ok. Bueno, a ver, por acá, hermana María, ¿escucha algo? Sí, yo digo que el amor a sus hermanos debería tratar. Ok. Amor a sus hermanos hebreos, pues sí podría ser en alguno de los casos, pero vimos 3 casos distintos y en uno ya no eran sus hermanos, eran extraños. Ok, entonces, ¿qué más? A ver, hermana Carlita. Yo creo que aceptó el papel que estaba, o que el Eterno le había puesto en el momento en el que estaba, o sea, al ser parte, no sé, un líder sin querer serlo, pero le tocó esa parte por la situación alrededor, que ya le tocó más nada. Ok, bueno, pero los casos que estamos viendo, aún Moisés no era llamado. O sea, esto es cuando él todavía vivía en Egipto, todavía antes de irse a formar una familia a Midian, antes de ser pastor, y Moisés ya actuaba. O sea, todavía el Eterno lo iba a llamar, pues, muchos años después como tal a liberar al pueblo, pero él ya actuaba. Entonces, ¿qué más, hermanos? Sus respuestas son correctas, pero vamos a seguir buscando una más acertada. Como ya lo dijeron aquí, ahorita era movido por la injusticia, o sea, las injusticias no las toleraba. Ok, muy bien. Era alguien que no toleraba las injusticias, muy bien. Ay, no veo, manita levantada. Yo también iba a decir eso, que yo siento que tenía el espíritu de justicia. Ok. Que el Señor le puso ahí. Un espíritu de justicia, muy bien. Y como usted era una persona ya preparada, es decir, tuvo la educación de la vida, pero la verdad la injusticia que surgía es lo que lo veo actuar. Ok. Un punto de vista. Ok. Bueno, todos aquí hemos presenciado injusticias, ¿no? Todos aquí sabemos que hay injusticias. Y así nada más como para pensarlo, cuando vemos una injusticia, ¿realmente tratamos de resolverla? Una injusticia externa, de un extraño. Si vemos algo, pues es una injusticia. Pero realmente somos movidos a actuar así, de esa manera, sin importar las consecuencias, y lo solucionamos. Pongo esto porque tal vez no hemos llegado a la respuesta correcta. Porque todos aquí podemos decir, no, a mí no me gustan las injusticias. A ver, levante la mano, ¿a quién le gustan las injusticias? Ok, a nadie. Pero todos actuamos así, rápido, ¿estamos listos para solucionarlas? No sé. Entonces, vamos a seguir qué motivaba a Moshe a actuar.
su fe. A ver, explícanos un poquito más. Pues yo creo que aunque él había crecido en un entorno egipcio y como un egipcio, pues él se sentía como un hebreo. Él se identificaba como un hebreo. Ok. Y eso lo movía a luchar por él, ¿verdad? Por supuesto. Y que él se sentía parte. Ok. Muy bien, pero ya dijimos, no solamente actuó en favor de sus hermanos, también llegó a actuar en favor de extraños. Entonces, ¿qué más? Con valentía. Ok, ya nos vamos acercando un poquito más. Dice la hermana empatía. Y la empatía se puede sentir por cualquier persona, no necesariamente tiene que ser tu hermano o de tu misma fe. Ok, a ver, ¿alguien más? También podemos decir que porque también las escrituras dicen que Moisés tuvo contacto con su familia. O sea, él tiene conocimiento de cómo ocurrieron las cosas, de cómo terminó en el palacio de Faraón. Entonces, creo que también él podía pensar de que, o sea, me enviaron al río, que lo más probable es que iba a morir, pero que el Eterno no pasó así. Y fui rescatado por la princesa una de las princesas de Faraón, por la compasión de esa mujer, yo fui salvo. Entonces podría ser también una especie de compasión, recordar que no, o sea, alguien tuvo que intervenir para que él fuera rescatado de las aguas, pero fue el Eterno que intervino para que saliera. Entonces como que es una especie de, como recordatorio de que pues yo también fui rescatado, pues yo tengo que dar también ese favor. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a quedar con estos dos conceptos que acaban de decir nuestros hermanos, empatía y compasión. Ok, todos traen, bueno, levanten la mano quien trae acceso a investigar un concepto. ¿Quién puede? ¿Sí? ¿Casi todos? Ok, bueno, les voy a pedir, hermanos, que les voy a dar 5 minutitos para que investiguen estos dos conceptos, empatía y compasión. Y una vez que los investiguen, vamos a explicar la diferencia entre ambos, porque no son iguales. Nada más para no confundirnos. Los dos son necesarios, los dos están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, investiguen por favor, hermanos, empatía y compasión. Si no tienen cómo, pues ahí hagan equipo con los hermanos que sí son más tecnológicos. Bueno, hermanos, ¿ya buscaron los conceptos? ¿Ok? ¿Quién nos quiere compartir sus conceptos y la diferencia que encontró entre estos? ¿Hermano Lugo? Sí, empatía, ¿puedo hacer una definición y luego? ¿Sí? Ajá. Empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Implica ponerse en su lugar, entender su perspectiva y sentir lo que están sintiendo. Ok. La compasión es una emoción más profunda que la empatía. Involucra no solo comprender las emociones de los demás, sino también sentir un deseo de ayudarles y aliviar su sufrimiento. Se caracteriza por un profundo sentimiento de cuidado, preocupación y deseo de apoyar a quienes lo necesitan. Y la diferencia es de que la empatía está enfocada en la comprensión de las emociones ajenas y la compasión está enfocada en el alivio del sufrimiento ajeno y la acción para ayudar. Ok, muy bien, hermano. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más quiere participar? La Sí. empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Ok. Y la compasión implica reconocer el dolor de otra persona y sentir la motivación de actuar para ayudarla. No se trata solo de sentir lástima, sino de una conexión más profunda que impulse a la acción. Aquí la diferencia que yo veo es que la compasión nos impulsa la compasión implica un impulso activo para aliviar el sufrimiento, ya sea a través de acciones o directas a apoyar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo lo puse más general. Ok, hermana, a ver, díganos. La empatía es solo una actitud circunstancial y la compasión es un atributo que refleja una conexión con Dios. Ok, muy bien. Pastor, ¿nos quiere leer la que tenía ahí? ¿La diferencia? Sí. ¿Sí? Ok. Ahí la mandó seguro. ¿Ya lo mandó? No, pues no tengo el grupo aquí.
Dice, la compasión y la empatía son conceptos relacionados pero distintos. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona poniéndose en su lugar. La compasión, por otro lado, va un paso más allá, incluyendo un deseo de aliviar el sufrimiento de la otra persona. En resumen, la empatía es la comprensión, mientras que la compasión es la comprensión más la acción para ayudar. Ok, muy bien. Entonces, ¿todos entendimos la diferencia, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué diríamos así en una palabra que diferencia a una de la otra? Acción. Ok, sí entendimos entonces. Los dos están relacionadas y vamos a ir ahí otra vez a Éxodo 2:11, por favor. La semana pasada hacíamos hincapié en esta palabrita, pero vamos a recalcarlo otra vez hoy. Éxodo 2:11. ¿Quién lo quiere leer? Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, y él los vio luchando con trabajos gravosos. Muy bien. Él vio un Israel golpear a Merreo, uno de sus hermanos. Ok, muy bien. ¿Alguien más en otra versión? Sucedió que en aquellos días, habiendo crecido Moisés, que él fue a sus hermanos y los vio en su dura labor, y vio cuando un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos de los hijos de Israel. Ok, muy bien. Decíamos, hermanos, la semana pasada que ese versículo nos habla de que Moisés tuvo sensibilidad. Dice en algunas versiones que Moisés vio el sufrimiento, pero esa palabrita es un poquito más profunda que el ver simplemente con los ojos o observar un acto. Ahí lo que, digamos, sin ir al siguiente versículo, lo que Moisés estaba sintiendo, ¿qué creen que era? Empatía. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba sintiendo el sufrimiento de sus hermanos, de su pueblo. Hasta ahí él tuvo esa capacidad de sentir el sufrimiento de ellos. Como ustedes dijeron algunos, se pudo poner en los zapatos del otro. Y bueno, hasta aquí la empatía es algo que pues todos deberíamos de practicar. No sé qué tan buenos, qué tan empáticos seamos, cómo se consideran ustedes. Si cuando a alguien ven a algo, alguien les cuenta algo, ustedes pues tienen esa sensibilidad de sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero esto es lo que nos describe el verso 2:11. Y en el verso 2:12 ya nos habla que Moisés no se quedó así, solamente con la empatía, sino que hubo acción, lo que ya comentamos pues durante toda la clase anterior. Solamente que en la clase anterior solo hablamos de que él actuó, pero no de lo que lo motivaba, que es lo que estamos viendo hoy, que a hoy sabemos que fue entonces la empatía y la compasión. En el judaísmo existe un concepto básico que aparece en la siguiente diapositiva. ¿No está? Ahí sí. Es ese concepto que está ahí. Nosé beol im javero. Nosé beol im javero. Es un concepto básico dentro del judaísmo. Lo presentan de distintas maneras. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que dentro del judaísmo hay algo que se llama como los 50 caminos para adquirir la Torah. Perdón, los 48 caminos creo que son. Ya no me acuerdo de cuántos son. Déjenme ver. Sí, los 48 caminos. Yo ya lo ando redondeando en 50. Que es parte como de sus escritos así sagrados básicos. Y el 39, el camino 39 es este concepto. Que ellos pues enseñan como uno de sus principales principios. ¿Y qué es lo que significa esta frase hebrea al español? Es
soportar el yugo de tu prójimo o soportar la carga de tu amigo, son otras traducciones. Cargar con el pesar de tu amigo. Eso es lo que significa literalmente. No se ve hoy injavero. Y bueno, este concepto nos habla de qué creen, hermanos. ¿Qué significará soportar el yugo o llevar la carga? Yo encontré en Gálatas 6:2. Ajá. Se refiere a la idea de ayudarse mutuamente a sobrellevar las dificultades, cuando dice que ahora las cargas los unos de otros y así cumpla y obedecen de esta manera. Ok. ¿Se refiere a qué, hermana? A... Gálatas 6:2-4, llevar las cargas unos de otros. Ujú. Sí, ahí está. Entonces vemos que aunque este es un concepto pues, básico dentro del judaísmo, está sustentado con la escritura, tanto en el tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Entonces es un concepto que decimos es correcto, y aunque está en los escritos sagrados, en el Talmud y todo eso de dentro del judaísmo, pues también está dentro de la Torah. Entonces pues es un concepto que es correcto y aceptamos. Ya la hermana nos daba una cita y decíamos, ¿a qué se refiere? Decía la hermana, a compartir las... Llevar las cargas los unos de otros. ¿Pero qué son las cargas? Que pudiéramos dar ejemplos de cargas. ¿Qué es una carga? ¿Qué es un yugo? ¿De dónde viene esta figura? Ajá. Sí, pero un yugo como tal, ¿qué era? Usan los bueyes para Ajá. Tiene más que ver como con las características de las personas, porque en otro texto también de Pablo en Efesios, en el capítulo 4 habla de la unidad, pero comienza diciendo que Pablo los exhorta a vivir una vida digna, y luego dice que se soporten los unos a los otros, soportando, dice, los unos a los otros con amor fraternal. Entonces la idea es de que tú debes de soportar a la otra persona como es. La figura del yugo es estamos en el mismo camino, estamos bajo los mismos objetivos, o sea, somos compañeros. Aunque tú y yo seamos muy diferentes, tenemos que trabajar juntos. Entonces es como eso, ¿verdad? Tengo que tolerar, si la otra persona es muy diferente a mí, piensa muy diferente o tiene un carácter muy diferente, o sea, todo eso lo tengo que soportar, no en el sentido literal, ¿no?, de aguantarme, sino más bien como sostener, ayudar. La figura del yugo pues es cuando van los dos bueyes, ¿no?, con el yugo, y eso implica, pensamos en la idea de que los dos van empujando con la misma fuerza, y no siempre es así. No siempre es así. Probablemente uno de los dos no va con la misma fuerza que su compañero. Uno es el que está empujando más. O sea, es algo que nos pasa a veces sin darnos cuenta. Los que han ido al gimnasio, hay aparatos donde, por ejemplo, tú vas a trabajar pierna y tú pones tus dos piernas y empiezas a empujar y hacer el ejercicio, y tú puedes pensar que estás haciendo la misma fuerza en las dos piernas, y no te das cuenta si no lo intentas hacer con una sola pierna. El mismo ejercicio, hazlo con una y luego hazlo con otra, y te vas a dar cuenta de la diferencia. Incluso al caminar, ¿verdad? Al caminar nosotros no siempre usamos la misma fuerza en las dos piernas, y por eso nos lastimamos más de una que de otra. Entonces la idea ahí de soportar el yugo es eso. O sea, a veces tu prójimo no va a poder y tú tienes que soportar. O sea, la fuerza que él no puede aplicar la vas a tener que aplicar tú. O sea, te va a tocar a ti, porque al final de cuentas están trabajando para el mismo objetivo. O sea, yo lo veo así, ¿verdad? Pero tiene que ver con desde características de las personas hasta lo que decía el hermano, hasta las circunstancias también que te pasan. Sí. Cada uno.
Bueno, pues sí, este concepto, les digo, es un concepto básico dentro del judaísmo y nos habla de ser sensibles al dolor de los demás y ayudarlos a cargar con eso. O sea, no estás cargando tú solo, sino que yo también voy a cargarlo. No solamente voy a cargarlo, sino voy a tratar de aliviar esa carga. Entonces, ¿qué pueden ser esas cargas? Pues específicamente se refiere a, bueno, como dijeron, pruebas. Esas pruebas o esas dificultades generalmente, ¿qué sentimientos traen a nuestra vida, hermanos? Depresión, ¿qué más? Tristeza, angustia, frustración, vergüenza, dolor. Entonces el yugo o la carga se refiere a esas cosas, a las cuestiones principalmente espirituales o emocionales que las personas están cargando. Muchas veces, si aquí alguien, no sé, estamos todos aquí y de repente un hermano se levanta y se cae y se rompe un brazo, ¿creen que nos pararíamos a ayudarlo? Sí, ¿no? Yo creo que todos nos pararíamos a ver qué necesita. Bueno, la cuestión es que muchas veces cuando las personas no tienen un brazo roto, sino que tienen alguna ruptura interna, no las ayudamos de la misma forma. ¿Y qué es más grave, un brazo roto o un corazón roto? Corazón. Bueno, sí, entonces este concepto nos habla de ayudar a las personas que están atravesando un dolor emocional o espiritual, si están deprimidos, si están sufriendo, si están en alguna situación complicada. Entonces nosotros soportamos, compartimos esa carga. Y pues esto implica ser muy conscientes, estar con nuestros ojos muy abiertos a observar a las personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que muchas veces las personas no expresan lo que les está sucediendo, por eso debemos de tener esa sensibilidad que el Eterno nos ha dotado a cada uno de nosotros de esa capacidad de leer a las personas e ir un poquito más allá de lo que mostramos normalmente o externamente. Entonces, de eso se trata este concepto, de compartir las cargas emocionales por las que las personas pues tenemos que lidiar, y todos lidiamos y todos vamos a estar en algún momento en alguna situación así, porque pues es parte de vivir. Entonces este concepto nos habla de pues no vivir con los ojos vendados, sino que pues podamos ver las necesidades de los demás, de no centrarnos solamente en nosotros, en un mundo donde solo existo yo, solo importan mis problemas, no observo a los que están a mi alrededor. Eso es de lo que nos habla este concepto. Y como les decía, no solamente sentir, porque eso sería solo empatía, sino llevar a cabo acciones. Y acciones simples, por ejemplo, aquí veía un ejemplo que decía, bueno, ¿cuántos de aquí han dicho la frase, si necesitas algo, no dudes en llamarme, o en lo que te pueda ayudar me avisas? ¿Alguna vez lo han dicho? ¿Sí? Bueno, ¿y si creen realmente que esa persona, si necesita algo, les vaya a hablar? Pues tal vez sí, tal vez no, pero la responsabilidad ahí se la estamos dejando a la persona que está pasando por la situación difícil. Entonces, le estamos dejando la responsabilidad de ayudarlo a esa persona. Entonces venía un ejemplo y decía que en lugar de decirle ¿gustarías que te lleve de cenar o algo así? O si necesitas algo de comer, avísame. Le digamos, ¿cómo te gusta la pizza? Por decir algo, bueno, no comemos pizza, pero ahí venía ese ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta que le ponga a tu hamburguesa? Es como que hay una diferencia porque ya vas a accionar y no le estás dejando la responsabilidad a la otra persona. Entonces, pues así ejemplos muy sencillos de cómo podemos mostrar compasión. Es decir, no solamente sentir lo que la persona está sintiendo, sino llevar a cabo acciones. Entonces, todo esto encierra este concepto de soportar o llevar la carga de
prójimo, de nuestros amigos. Y este concepto es muy importante dentro del judaísmo porque ellos dicen que cuando nosotros nos preocupamos por el otro de esa manera, que si sentimos su pena, pero además hacemos algo al respecto, estamos imitando ¿a quién creen? Bueno, pues ellos no dicen a Yeshua, hermanos, o sea, estamos imitando a Hashem. Estamos imitando una característica que nos asemeja a Hashem. Porque ¿qué hacemos? ¿O cómo le llamamos a nuestro Padre? Decimos que es un Padre compasivo, un Padre que nos consuela. Y es que los conceptos de compasión y de consuelo no es de que ya no te sientas mal, vas a estar bien, porque el Eterno hace eso con nosotros. No, Él actúa y hace algo para que podamos sentirnos mejor, alivia nuestro dolor a través de actos. Entonces, si nosotros queremos imitar a nuestro Padre, tenemos que llevar a cabo acciones. Entonces, yo creo que todos hemos estado alguna vez deprimidos y alguien nada más nos dice, ánimo, con una palmadita, ánimo, todo va a estar bien, dale para adelante, y tú así como que le quieres dar un golpe, ¿no? Porque pues ni siquiera, oye, entiendo tu dolor o mejor algo para ayudarte, nada más así como, ánimo. Imagínense que nosotros derramáramos nuestro corazón delante del Eterno y de que, ay, ayúdame, y el Eterno, ánimo, todo va a estar bien, hijo. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, este concepto pues es un concepto importante, les digo, por esta razón. Y todo esto relacionado con el concepto de la compasión y lo que motivó a Moisés a actuar. Entonces, hermanos, hasta aquí vemos que Moisés fue elegido, como ya vimos, no por sus talentos ni por alguna otra cuestión, sino que en base a lo que hemos aprendido, fue elegido por su compasión, porque él mostró compasión en distintas situaciones. Entonces el Padre conocía quién era Moisés y que era un hombre compasivo. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a finalizar el día de hoy hablando acerca de la compasión. Todavía vamos a ver muchos ejemplos más acerca de esto la próxima semana y algunas ilustraciones. Antes de terminar, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Nos quedan 2 minutitos. La compasión, pues si todos fuéramos compasivos, el mundo sería diferente. Así que no creo que todos nazcamos con la compasión, sino que es algo que tienes que practicar y desarrollar, conscientemente o obedientemente. Sobre todo nosotros que pues estamos tratando de pues, ser imitadores de nuestro Padre, ¿no? Entonces, lo que sí el Eterno nos ha dado a todos los que estamos aquí es esa capacidad de percibir, de evaluar a las personas, como de poder observarlos, y entonces yo creo que vamos desarrollando esa conciencia, esa capacidad de poder descifrarlos y ver de qué manera los podemos ayudar. Pero pues no todos somos compasivos, porque si no todos actuáramos y ayudáramos los unos a los otros, y yo creo que pues una mentalidad mucho más generalizada es el enfocarnos solamente en nosotros mismos, ¿no? En nuestros problemas. Generalmente a las personas ni siquiera les gustan como que les cuenten sus problemas, o sea, en general es como que, ay, no, es que esa persona así, como que escuchar, ay, me va a contar todo esto, lo que le está pasando. O sea, empezando por ahí, a veces ni siquiera queremos ni escucharlos. O no sé aquí a quienes sean buenos escuchas, pero muchas personas les agobia que otras personas vengan a contarles algún problema que estén pasando. Es como que, ay, no, yo paso, yo mejor acá escondidito porque no quiero escucharlo. Entonces, claro, habrá personas que su personalidad, su carácter sea como una tendencia a ser más compasivos, pero otra vez, o sea, lo que hemos dicho desde un principio es que aquí no nos vamos a limitar por nuestro carácter o nuestra personalidad o como seamos. O sea, esto es un llamado general y el Eterno nos llama a todos a mostrar amor a nuestro prójimo, pues este es el mandamiento, según dijo Yeshua, el más importante, ¿no?
Entonces es como un mandamiento que tenemos que llevar a cabo. Entonces a algunos se les va a facilitar, a algunos otros no se les va a facilitar tanto, pero finalmente es un mandamiento. ¿Sí, hermano? El apóstol Pablo, en una de las cartas de Timoteo, creo que le dice que practique su don, que lo fortalezca. Pues quiere decir que sí podemos mejorar la compasión y las cosas que somos menos bendecidos, ¿no? Entonces sí se puede, o sea, si el don se puede hacer Sí, es como vayamos también aumentando nuestra sensibilidad. Si normalmente somos personas, como les digo, que vivimos así el día a día y nada más nos enfocamos pues sí en nuestra vida y no tengo tiempo para nada más y ya hago mi rutina y todo, me duermo y ya se acabó y solamente estoy enfocado en mí, nunca nos detenemos a observar, como lo que hizo Moisés, pues nunca vamos a desarrollar la compasión, o sea, no vamos a darnos esa oportunidad de ver si hay alguien a quien podamos ayudar, de escuchar a alguien más. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a desarrollar si no lo estamos practicando? Entonces, al contrario, me imagino que una persona que tiene la oportunidad de acercarse, de escuchar a otros, que es más sensible, seguramente, pues, como que el Eterno le va presentando más oportunidades de ayudar a uno y a otro y se te van ocurriendo otras maneras de... Entonces la próxima semana vamos a ver muchos ejemplos y vamos a ver que dentro del judaísmo todos los grandes líderes, y vamos a ver así varios ejemplos, se caracterizaron por la compasión que tenían. O sea, esa era la característica más importante. Ellos eran compasivos, eso los llevaba a preocuparse por satisfacer las necesidades de otras personas y por lo tanto se convirtieron en grandes líderes que hicieron grandes cosas movidos por la compasión. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues entonces con esto vamos a finalizar y muchas gracias a los hermanos que estuvieron aquí conectados de manera virtual o que van a ver el video en algún otro momento. Shabbat Shalom.